Características de los materiales. Habíamos visto características de las armaduras, cómo son las armaduras. Las armaduras en hormigón armado son barras de diámetro pequeño, en milímetros, desde 6 milímetros hasta 32 son los valores comerciales, pasando por 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32. No hay valores intermedios. De esta manera nosotros podemos ver de manera visual, sin equivocarnos en las obras, el número de barras. No necesitamos estar mirando a cada barra para saber qué diámetro tiene. La longitud máxima que nos llega de las barras son de 12 metros. Los fierros se indican con el valor de Fi. 2 Fi de 8 significa 2 barras de 8. Una sección transversal. 4 Fi de 10, de 16. Van abajo, ¿no? Trigo. Barras transversales. El trigo Fi de 6 cada 20. Este está mal. Cada 20, no es 0. Habíamos visto que las barras que se usan en nuestro medio, en la práctica, modernamente, son barras soldables, más dúctil, mucho más dúctil. Están normalmente estas son las barras que nos llevan. Están considerando la norma ASTM A706. Bien, propiedades mecánicas de las barras de acero. Para los aceros de grados 40 y 60, se observan claramente las plataformas de fluencia, mientras que para los aceros de mayor resistencia, como los de grado 75, no se exhiben claramente dichas plataformas de fluencia. En estos casos, cuando no se presenta la plataforma de fluencia de manera visual, digamos, se debe encontrar el límite elástico considerando un alargamiento de 0,35%, tal como mostramos en el siguiente gráfico. Esta es la plataforma de fluencia. Es una zona recta, fluye el acero. Eso ocurre en los aceros de 4.000 kilopom por, no, 4.000 pulgadas por centímetro, por 4.000 libras por centímetro cuadrado, 60.000 libras por centímetro cuadrado, 75.000 libras por centímetro, por pulgada cuadrada. ¿No? El acero dulce, si ustedes se acuerdan, el A36, es el acero dulce. Significa que tiene 36.000 libras por pulgada cuadrada. Todos estos aceros, estos dos sobre todo, el 60 y el 40, tienen su plataforma de fluencia más o menos bien definida. Ya para aceros de mayor resistencia ya empieza a desaparecer esta plataforma de fluencia. ¿Qué se hace para ese caso? Para encontrar su límite elástico en este tipo de acero, se traza una recta del 3,5%, donde llega, ese viene a ser su límite elástico. Una norma, eso nos dice la norma. Fíjense que aquí la deformación epsilon es la luz, esta es la deformación delta L sobre L es el epsilon. La norma ACI especifica que los diseños no deben basarse en esfuerzos de fluencia de las armaduras FY que excedan de 5.000 kilopom
por centímetro cuadrado. Significa 5.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado en estructuras de hormigón armado. ¿Qué quiere decir esto? Que está limitado la resistencia, el límite elástico del acero en hormigón armado está limitado a 5.000, es su valor máximo. Ese valor máximo es el que nos llega a nosotros de Brasil. Y los peruanos, ellos usan 4.200, pero para vendernos a nosotros fabrican el acero 5.000, porque nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con el 5.000 igual que Brasil. Entonces estamos en el límite. Yo no puedo usar un acero 7.000 hormigón armado. Había una vez una empresa, de esas empresas, podríamos decir así, mentirosas, o traían el fierro y iban a las obras y decían, aquí yo le voy a vender un fierro de 7.000 y lo pongo por centímetro cuadrado. Quiere decir que usted en vez de usar un fierro de 12 va a usar un fierro de 10. En vez de usar un fierro de 10 va a usar un fierro de 8. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque están limitados. En el hormigón armado no podemos usar más de 5.000. Por varias razones. Una de las razones es que en columnas la máxima tensión que yo puedo calcular es 4.200. Por eso que en los otros países usan el acero FY 4.200. En columna, en la norma anterior, por ejemplo, en la norma la norma 87, CBH 87, la resistencia de acero en las columnas no tiene que sobrepasar 4.200. ¿Por qué? Porque la deformación del hormigón en columnas, el acero, ¿qué hace? Le ayuda al hormigón a comprimir. Y la deformación por compresión del hormigón está alrededor de los 2 por 1000. Entonces 2 por 1000 por 2.100.000 me da 4.200. Quiere decir que la máxima tensión de deformación que puede darse en una columna, el fierro que está en una columna comprimido es 4.200. Yo no puedo hablar de un acero 7.000. Por más que tenga un acero 8.000 o 10.000, lo máximo que puede deformarse es lo que el hormigón se deforma. Y en esa deformación solamente le exige 4.200. Esa es una de las causas por qué se limita a 5.000. Y la otra es que si yo empiezo a usar aceros mucho más con resistencia mucho más grande, se producen deformaciones, fisuraciones muy fuertes en el hormigón. ¿No? Mientras mayor tensión, mayor deformación. Entonces eso no nos olvidemos nunca. 5.000 kilopon por centímetro cuadrado es el límite que puede usarse de resistencia, del límite de fluencia, que puede usarse en piezas de hormigón armado. El acero no puede ser mayor que 5.000. La norma ASTM especifica el alargamiento o elongación de rotura mínima que deben tener los aceros de refuerzo. Así tenemos que para los aceros de grado 60, el alargamiento mínimo es el 9%, hasta el 7% dependiendo del diámetro. Así tenemos la siguiente tabla que nos muestra los alargamientos mínimos en rotura. Fíjense, para los aceros de dureza natural, la deformación es mucho mayor. Por los aceros estos, que normalmente eran estirados en frío, que ya no se usan casi,
eran menos dúctiles, son más dúctiles, ¿no? Designación barra, dice. Si ustedes han visto, digamos, en algunos libros americanos, cuarto es 15 minutos yo doy desde el inicio de clase. Desde el momento en que la clase tiene que iniciarse, 15 minutos tienen para entrar, a la hora que quieran. Si yo tengo, por ejemplo, en algunos libros americanos van a ver ustedes esto. Do, número de barra, por decirle do. No, por decirle 3. A partir de 3, los gringos valen sus barras ya. Piense que nosotros usamos el FI de 6 y de 8. Ellos el FI de 8 y el FI de 6 no usan. Usan a partir del FI de 3, el fierro número 3. ¿Y qué significa el número? Significa que es un diámetro de 3 octavos. Tres octavos. Digamos que yo aquí tenga fierro más grande, más grueso. Tres, número 8. ¿Qué es el número 8? ¿Qué significa? Significa, está en pulgadas, ¿no? Que es 8 octavos. En otras palabras, sería un diámetro de 1 pulgada. El número 8 tiene un diámetro de 1 pulgada. El número 3 tiene un diámetro de 3 octavos, alrededor de 10 centímetros. Es así, por eso así se usa, digamos, en la norma americana. Nosotros usamos el FI, do, FI de 10, de aproximadamente do FI número 3. 3 octavos casi tiene 10 milímetros. Y aquí 3, nosotros usamos 3 FI de 25. 25 milímetros son 2,5 centímetros. ¿Y 1 pulgada cuánto es? 2,54 centímetros. Entonces nosotros vamos a usar esto para designar diámetro. Cuando vean libros americanos y vean el número, significa que es el número dividido entre 8 siempre. Pero un octavo. Por ejemplo, aquí, fíjense, barra dicen 3, pieza de 3, fíjense, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Serían fierro hasta el número 6 es 20 milímetros aproximadamente, el número 8 es 25 milímetros, que hemos visto ahorita, y el número 11 es 34,9. Aquí está, ¿sí? Cada uno está, este número significa 5 octavos. 4 número 7, 7 octavos. 7 octavos 22 y 5 es y 16 casi, 15,8. Piense que el límite, este más o menos un gráfico, tensión de formación de un acero. Se comporta elásticamente hasta que aparece la plataforma de fluencia. Fluye, este es el valor que nosotros tomamos en cuenta en los cálculos, el límite elástico o el límite de fluencia que fluye. Y
El acero inclusive gana resistencia antes de romperse y se rompe con un valor mayor. Pero el que vale para los cálculos es el límite elástico, no nos olvidemos. Cuando hablo de acero no estoy hablando de la resistencia a rotura, estoy hablando de su límite elástico. Los aceros de grado A706, que están manejados con esta norma, tienen mayor utilidad, son soldables. ¿Qué son los aceros de dureza natural? Que son los que ahora nos llegan a nuestro medio. Ya no llegan los aceros tirados en el frío, que eran más frágiles, eran con menos deformación, fíjense. En vez de 14, 9, en vez de 12, 8, según el diámetro. Soldabilidad. El acero ASTM A615, por su composición química de alto contenido de carbono equivalente, lo hace un acero difícil de soldar, con una alta posibilidad de que se originen uniones frágiles de baja resistencia. Los aceros fabricados según ACTM A706 sí es soldable. Su uso es recomendable en zonas de alto riesgo sísmico, ya que facilita las reparaciones de las barras dañadas luego de los sismos intensos o cuando se quiere reforzar o ampliar una estructura. Como les decía, ya prácticamente estos aceros de la ACTM A615 ya no se fabrican prácticamente, y solo son fabricados los aceros de dureza natural por esa situación de que son más dúctiles, son soldables, ¿no? Se los puede soldar sin alterarse su resistencia. Efecto de la temperatura. El acero expuesto a altas temperaturas pierde sus propiedades mecánicas, su límite de rotura, su límite elástico, su resistencia en servicio, a partir de los 450 grados centígrados. La reducción de esa resistencia crece rápidamente a partir de los 450 grados centígrados. El recubrimiento de concreto protege dentro de ciertos límites a las barras de acero del juego, prolongando el tiempo necesario para que sus propiedades mecánicas se vean afectadas por altas temperaturas. O sea, el acero, el hormigón armado tiene también esa ventaja frente a las estructuras de acero, de que el hormigón lo protege en parte al acero frente a altas temperaturas. Características del hormigón. Ya hemos visto entonces las características del acero, que se nos quede, que las barras son de diámetros pequeños, que vamos a usar solo barras de 6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25, que son las comerciales, y eventualmente 32 en el caso de estructuras muy expuestas a esfuerzos grandes como puentes, ¿no? Las que tenemos nosotros a la mano a comprar es hasta el de 25. 32 normalmente hay que hacerlo ya con pedido. ¿Qué más que nos quede? Que cuando hablamos de acero no estamos hablando de su resistencia a rotura, estamos hablando que su resistencia es el límite elástico, de que los aceros de dureza natural son mucho más dúctiles, son soldables, que son los aceros que nos llegan actualmente a Santa Cruz Corona. Ahora veamos las características del hormigón. Resistencia a la compresión.
La resistencia a la compresión del hormigón FC' se determina por medio de ensayos de probetas cilíndricas de 6 pulgadas por 12, es decir, de 30, de 15 de diámetro por 30 de altura, centímetros a los 28 días, siguiendo una normativa para hacer esta rotura. Aunque existen concretos con resistencias últimas a los 28 días que van desde los 175 kiloohm por centímetro cuadrado hasta los 1400 kiloohm por centímetro cuadrado, la mayoría de los concretos usados en las prácticas tienen una resistencia entre 210 a 490 kiloohm por centímetro cuadrado. En nuestro medio, para aplicaciones corrientes, se usan hormigones desde 210 hasta 280. Resistencia promedio requerida. La norma ACI indica que la resistencia promedio a la compresión requerida FCR, usada como base para la dosificación del hormigón, debe ser F'SR igual al FCR, al F'C, o mejor dicho, al FC', más 1,34S, donde S es la desviación estándar, calculada por la siguiente expresión. Estas son la resistencia de cada uno de las crometas. Este es el promedio. El número dividido entre n, menos 1. De ahí sale esta desviación estándar. Mientras menos desviación haya, mientras menos diferencia haya, esta desviación va a ser más pequeñita, ¿no? Y al ser más pequeña, significa que vamos a tener un hormigón de mayor confiabilidad. Esa desviación estándar, XI, ensayo individual de la resistencia, XI raya, promedio de N resultados de ensayos de la resistencia, N número de ensayos consecutivos de la resistencia. Cuando no se tengan registros de ensayos de resistencia en obra, para el cálculo de la desviación estándar, la resistencia promedio reducida FCR' debe cumplir con los siguientes requisitos. Resistencia especificada a compresión FC'. Es decir, que si yo tengo una obra donde tengo que cumplir, donde mi FC' es de 200 kiloohm por centímetro cuadrado, que es lo mismo que decir 20 megapascales, cuando yo rompa las probetas, la resistencia promedio de compresión va a tener que ser ese valor 200 más 7. O sea, 20 más 7. Es decir, si yo quiero un hormigón 200 y no he hecho ensayos, mi promedio de todos los ensayos que haga tiene que tener 270 kiloohm por centímetro cuadrado en vez de 20. ¿Ya? Si estoy entre 20 y 35, es decir, entre 200 y 350 kiloohm por centímetro cuadrado, el FC' tiene que ser aumentado en 8,5. El promedio de la rotura tiene que estar alrededor de este valor. Más de 35 ya es más grande. Ese es entonces el concepto que habíamos dicho nosotros del FC'. ¿Qué es el FC'? Es el número de una obra de hormigón armado. El número más importante.
es la resistencia a rotura por compresión en una probeta estándar de 6 pulgadas de diámetro y de 12 de longitud cilíndrica, que se la ejecuta siguiendo una normativa de rotura y que además ese valor de FC' tiene una confiabilidad de mínimo el 95%. Para ello, si uno tiene, digamos, la posibilidad de hacer ensayos, hay que aplicar esta fórmula para encontrar este valor. Para efectuar la dosificación, como diciendo, yo tengo que fabricar un hormigón mucho más resistente para obtener un valor menor aplicable ya en los cálculos, que es el FC'. ¿Ya? Mientras más resistencia quiera, va a aumentar más, en el caso que yo no tenga un ensayo, digamos, con varias probetas. Tengo, por decirles algo, me llega un camión, estoy vaciando. Mi obra tiene 250 FC'. ¿Qué tengo que esperar yo? Tengo que esperar cuando el camión llega, y digamos saco, por decirles, unas 5 probetas. Cuando yo rompo esas probetas, tiene que darme para obtener 250, tiene que darme al menos una rotura 330, alrededor de 330. Recién yo puedo decir que ese hormigón es 250. Es decir, que para asegurar que la resistencia a compresión del hormigón en las estructuras sea FC', los valores de promedio de resistencia deben ser mucho más elevados. Las curvas tensión-deformación que mostramos en la siguiente figura representan los resultados obtenidos en pruebas de compresión en cilindros estándares de resistencia variables a los 28 días. Deben estudiarse cuidadosamente estas curvas, ya que muestran varios puntos importantes. Fíjense que aquí cuando hablamos de hormigón, la resistencia es a la rotura de esta probeta. Y cuando hablamos de acero, no es la rotura mi referencia, es su límite elástico. Eso que quede bien claro. ¿Qué podemos ver aquí en esta curvita? Fíjense que tengo hormigones desde 140 hasta 420 kilotón por centímetro cuadrado. ¿Qué se puede ver acá? Se puede ver todos estos puntos que se ha considerado acá. Las curvas son aproximadamente rectas, mientras la carga crece desde 0 a poco más de un tercio, a poco menos de un tercio, a un medio de la resistencia última del concreto. Eso quiere decir que en todos los casos, esta parte más o menos es recta, hasta más o menos un tercio a un medio de este valor. Recto. De ahí empieza a curvarse. Eso quiere decir esta zona. Este inciso A. P. Más allá de este intervalo, el comportamiento del concreto ya no es lineal. La falta de linealidad
de las curvas tensión-deformación a esfuerzos mayores ocasiona algunos problemas en el análisis estructural de las estructuras de hormigón, porque el comportamiento de estas tampoco es lineal bajo esfuerzos mayores. Significa que a partir de cierto valor, ya aquí ya hay una curva bien clara, ¿no? De la mitad más o menos para arriba, o de un tercio, entre un tercio, más o menos un 40%, podemos decir, para arriba ya empieza la curva. Empieza a curvarse, es decir, ya deja de ser de haber proporcionalidad entre la tensión y la deformación. C. Es de particular importancia el hecho de que todos los concretos, independientemente de sus resistencias, alcanzan sus resistencias últimas bajo deformaciones unitarias de aproximadamente 0,02. Esto es importante, fíjense. Es de particular importancia el hecho de que todos los concretos, independientemente de su resistencia, alcanzan sus resistencias últimas a rotura bajo deformaciones de aproximadamente el 2 por 1000. Por eso es lo que yo le decía hace ratito. ¿Por qué el acero está limitado en el caso de columnas a 4200? Si yo tengo aquí una columna de hormigón armado que está sometida básicamente a una gran compresión, le pongo fierro para ayudarle a comprimir al hormigón. De fierro. ¿Qué me dice a mí aquí? Cuando yo estoy comprimiendo, el hormigón tiene que acompañarlo el acero tiene que acompañarlo al hormigón, no le queda otra. No se puede zafar como cuando está traccionando. Cuando está traccionando el acero, hace que el hormigón se fisure y el acero sigue estirándose. Aquí no. Como estamos comprimiendo, el acero tiene que acompañar al hormigón y el hormigón máximo resiste el 2 por 1000. ¿Qué es el 2 por 1000? Quiere decir que con una deformación tan pequeñita, esta probeta se rompe. Y cualquiera que sea la resistencia, además, del hormigón que esté usando. Entonces, ¿qué yo digo? Este acero, su máxima tensión que puede resistir es tensión es igual a E módulo por epsilon. Si esto es acero, el acero tendría que resistir Fy el módulo de elasticidad del acero, que es 2.100.000, 2.100.000 por la deformación que el hormigón se rompe, ya con 2 por 1000, por 0, 0, 0, 2. ¿Cuánto da esto? Me da que el Fy no puede ser mayor en columna de 4200. Por eso que el límite elástico en hormigones máximo acero hasta 5000. Porque cuando calcule columna voy a tener que calcular con 4200. Por más que tenga un hormigón 7000 o 10000. Un acero recién, 7000 o 10000. No me sirve. En columna máximo 4200. Y en vigas tampoco me sirve porque ya genera mucha fisuración un acero de alta resistencia, de mayor resistencia que 5000. ¿No? ¿Qué nos dice aquí entonces? Que casi todos los aceros
rompen o llegan a su máxima capacidad al 2 por mil. Al 2 por mil. Fíjense, cualquiera que sea, aproximadamente su valor es ese, 2 por mil. D. El concreto, pues, es decir, el hormigón, no tiene una resistencia a la fluencia plástica definida. Más bien las curvas se comportan suavemente hasta sus puntos de rupturas bajo deformaciones unitarias entre 0,3 y 0,04. Este valor va dependiendo, hay algunos hormigones que rompen antes, hay otros que siguen deformándose sin romperse, pero mientras más alta su resistencia, más rápido se rompen, son más dúctiles, son más frágiles. Mientras mayor es su resistencia, los hormigones son más frágiles. Para fines de cálculos futuros, se supondrá que el concreto falla a 0,03, que es la deformación máxima específica que exige la norma ACI. Inciso E. Debe observarse además que los concretos de bajo grado son menos frágiles que los concretos de grado alto. O sea, que mostrarán deformaciones unitarias mayores antes de romperse. Lo que le decía acá, ¿no? Mientras más alto, menos deformación a romperse. Pero todas llegan al menos al 3 por mil. Entonces el código tiene una deformación de rotura del hormigón que acepta, este código es 3 por mil. Pero la resistencia máxima llegan a una deformación del 2 por mil. A rotura podemos aceptar un 3 por mil. A un valor máximo de tensión podemos aceptar a un 2 por mil. El código ACI supone que a rotura acepta un 3 por mil. Vamos a ver más con más detalle cuando veamos el cálculo de columna. Debe observarse además que los concretos de bajo grado son menos frágiles que los concretos de alto grado, que mostramos deformaciones unitarias mayores antes de romperse. Ya hemos dicho eso. Muchas pruebas han demostrado claramente que las curvas de esfuerzos de deformación en los cilindros de concreto son casi idénticas con los obtenidos en los lados de compresión de vigas sometidas a flexión. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, esta curva se desarrolla casi la misma curva cuando estamos con una viga sometida a flexión. Muchas pruebas han demostrado claramente que las curvas de esfuerzo de formación, tensión de formación, en los cilindros de concreto son casi idénticos a las obtenidas en los lados de compresión de vigas sometidas a flexión. Es decir, que esta curva, por ejemplo, es esta curva. Ya. Digamos que yo tengo un hormigón, hago su curva tensión de formación, una probeta cilíndrica, me da esto. Significa que más o menos la viga sometida a flexión tiene un comportamiento similar. La curva se repite acá. Bien.
¿Qué más? Módulo estático de elasticidad. El hormigón no tiene un módulo de elasticidad bien definido. Su valor varía con las diferentes resistencias, con la edad de esto, con el tipo de carga, las características y proporciones del cemento y los agregados. Además, hay varias definiciones diferentes de módulo. El módulo inicial es la pendiente del diagrama tensión-deformación en el origen de la curva. Y subterráneo. En el origen de la curva vendría a ser esta. Módulo inicial se llama. El módulo tangente es la pendiente de una tangente a la curva en algún punto de esta. Por ejemplo, en un 50% de la resistencia última de concreto. Módulo tangente. El módulo tangente. Módulo tangente vendría a ser un módulo módulo tangente inicial, y este es el módulo secante o módulo de elasticidad. Módulo tangente es este 3, estamos hablando de. El que más me interesa a mí, C, a la pendiente de una línea trazada del origen a un punto de la curva entre 25 y 50 de su resistencia se llama módulo secante. Este es el módulo secante. O módulo de elasticidad. ¿Por qué viene a ser el módulo de elasticidad? Cuando más o menos este valor vale 45% de FC', más o menos se cree que en esta zona es la zona de servicio, donde está trabajando la estructura. ¿Ya? Entonces, este módulo que se considera para calcular las deformaciones, las vigas, para hacer los cálculos en servicio de una viga, cuando está trabajando en servicio. Nosotros calculamos la viga de rotura, sin embargo en servicio estamos por acá, ¿no? Con esta tensión de trabajo del hormigón. ¿Ya? Otro módulo llamado módulo aparente o módulo a largo plazo se determina usando los esfuerzos de deformaciones unitarias obtenidos después de que la carga ha sido aplicada durante un cierto periodo. El código ACI, que es lo que nos interesa al final, establece que la siguiente expresión puede usarse para calcular el módulo de elasticidad de concretos. Para concretos de peso normal, se considera la siguiente expresión simplificada para determinar el módulo elástico del hormigón, que vendría a ser 15.000 raíz cuadrada de FC'. Este es el de sub C. Vendría a ser este. Cuando más o menos se cree que en esta zona está en servicio la pieza. Con este módulo de elasticidad que se calculan las deformaciones. Con este módulo. ¿Qué significa este módulo entonces? El módulo secante o módulo de elasticidad, que responde más o menos al módulo elástico del hormigón en servicio, con una resistencia alrededor del 0,45 FC'. Módulo de torsón. Al someter un cilindro de concreto a cargas de compresión, este no solo se acorta a lo largo
sino que también se expande lateralmente. La proporción de esta expansión lateral respecto al acortamiento lateral se denomina módulo de Poisson. Su valor varía entre 0,11 para concretos de alta resistencia hasta 0,21 para concretos de bajo grado, con un valor promedio aproximado de 0,16. Así tenemos que el módulo de rigidez a esfuerzo cortante vale, este módulo de Poisson es 0,16, el módulo de rigidez a esfuerzo cortante G sub C, viene a ser el E sub C del hormigón dividido entre 2,32. Entonces, ¿qué es el módulo de Poisson? Es la relación que tenemos entre la deformación lateral y la deformación longitudinal, porque al aplastar esto, no solo que esto se hunde, sino que se amplía lateralmente. El valor de esa ampliación, de esta relación, es 0,16 para el hormigón. ¿Para qué necesitamos? Para algunos cálculos, entre ellos el cálculo de la rigidez a esfuerzo cortante, que nos la da esta presión. Para el caso del hormigón sería el valor de E sub C, ya lo obtenemos acá, dividido entre 2,32. Características reológicas del hormigón. La reología, aquí está más, aquí dice la geología. Borren G y pongan R. La reología es una rama de la mecánica que estudia las deformaciones de un material a lo largo del tiempo. Pues como hablando, digamos, como decir reloj, depende del tiempo. Se ha definido con acierto al hormigón como un material pseudo sólido, elasto, viscoso, plástico, tiene todo. Pseudo sólido, elasto, viscoso, viscoplástico, haciendo con ello una compleja reología, de nuevo, reología, nada que ver, reología, donde participan las tres características de los cuerpos mencionados: los elásticos, los viscosos y los plásticos. No debe extrañarse esta definición del hormigón, ya que en él coexisten la fase sólida, áridos y cementos, la fase líquida, agua, y la fase gaseosa, aire o fluido. En este punto estudiaremos en primer lugar el fenómeno de la retracción, para luego ver el fenómeno de la fluencia. Es decir, el hormigón, no como hormigón armado, estamos hablando del hormigón solo. Hemos visto el acero, ahora estamos viendo el hormigón. Tiene dos problemas graves que se llaman retracción y fluencia. ¿Qué es la retracción y qué es la fluencia? Ustedes ya saben, pero vamos a repasarlo ahorita. Ya han visto tecnología del hormigón teóricamente. Ahí se ve todo estos conceptos. Cuando los materiales del hormigón se mezclan, la pasta consistente en cemento y agua llenan los vacíos entre los agregados y los amalgamas. Esta mezcla necesita ser manejable o fluida para lograr esta fluidez requerida en el momento del vaciado. Normalmente se usa considerablemente más agua, quizás el doble de la que es necesaria para que el cemento y el agua reaccionen químicamente, la hidratación. Es decir, estamos colocando al fabricar el hormigón, para poder vaciar, necesitamos echarle agua para que sea trabajable ese hormigón, no es muy duro. Y esa agua que se echa para que sea trabajable
es mucho más de lo que necesita exactamente para que el hormigón, el cemento y el agua se hidraten químicamente. Después de que el hormigón se ha curado y comienza a secarse, el agua adicional, esa que hemos colocado para que sea trabajable, que se usa en el mezclado, empieza a aflorar en la superficie, donde se evapora. Como consecuencia, el concreto se contrae y se agrieta. Es decir, se contrae, que decir, se achica. Las grietas resultantes pueden reducir la resistencia de la estructura del hormigón armado. La contracción continúa durante muchos años, pero bajo condiciones comunes, probablemente el 90% se desarrolla en el primer año. La cantidad de contracción depende mucho de la exposición. Por ejemplo, si el hormigón se ve sometido a mucho viento durante el curado, su contracción será mayor. Igualmente, una atmósfera húmeda implica menos contracción en comparación con una atmósfera seca, que implica mayor contracción. Debe minimizar la contracción. Para minimizar la contracción, es deseable hacer lo siguiente: mantener un mínimo de cantidad agua-cemento, curar bien el hormigón, que es decir, echarle agua. Después que el hormigón está empezando a endurecer, hay que echarle agua durante más tiempo, mejor. Los primeros días por lo menos hay que curarlo. ¿Por qué? Porque ahí está la retracción bien marcada, bien fuerte. El hormigón para muros, pisos u otros elementos constructivos grandes de espesores pequeños requieren de juntas de contracción. Cuando hablamos de pavimentos rígidos, por ejemplo, hay que hacer juntas de contracción y de temperatura. Las juntas que se hacen en un pavimento son por dos cosas: por la contracción del hormigón y por la dilatación, producto del cambio de temperatura, ¿no? Usar armaduras por contracción para distribuir mejor esa fisuración. Emplear agregados apropiados, densos y no porosos. Resumiendo entonces, la retracción, ¿qué es? La retracción no necesita carga. Yo tengo aquí un pedazo de hormigón que lo he colocado en un molde. Este pedazo de hormigón, al secarse, va a ir perdiendo humedad, y al perder humedad se va achicando, va disminuyendo de volumen. Hay una deformación impuesta que el acero no lo tiene, solo lo tiene el hormigón. Entonces ya resultan problemas. Si yo pongo aquí una barra de acero, en el contacto acero-hormigón ya va a aparecer una tensión producto de esta deformación impuesta, que el hormigón solo lo tiene. ¿Cuál es la diferencia entre retracción y fluencia, entonces? La diferencia es que la retracción no necesita carga. Solo por el hecho de la pérdida del agua se achica el hormigón, se retrae. Mientras que la fluencia se va a generar cuando yo aplico la carga. Cuando aplico la carga, se va a generar una deformación también en dirección de la carga, que produce una deformación impuesta en el hormigón, que en definitiva tiene sus problemas. Fluencia plástica o cedencia. Bajo carga de compresión permanente, porque
Aquí la vamos a hacer trabajar el hormigón a compresión. Entonces, cuando tenemos compresiones permanentes en una sección de hormigón, le aplicamos la carga y el hormigón continuará deformándose durante largos periodos después de que ocurra la deformación inicial. La deformación adicional se llama fluencia plástica. Si se aplica una carga de compresión a un elemento de hormigón, se presenta instantáneamente un acortamiento elástico. Si la carga se la deja en su lugar mucho tiempo, el elemento va a seguir acortándose durante varios años y la deformación final usualmente será igual aproximadamente de 2 a 3 veces la deformación inicial. Si la carga a largo plazo se retira, si la carga permanente se retira, el elemento recobrará mayor parte de su deformación elástica y algo de su deformación plástica. Si la carga vuelve a actuar, tanto su deformación elástica como la plástica se desarrollarán nuevamente. La magnitud del flujo plástico depende mucho de la magnitud de los esfuerzos presentes. Es casi directamente proporcional al esfuerzo, mientras que el esfuerzo no sea mayor que aproximadamente la mitad de Fc'. Más allá de este valor, la fluencia crece rápidamente. Las cargas a lo largo de plazo, las cargas a largo plazo o permanentes, no solo generan fluencia plástica, sino que también influyen adversamente en la resistencia al hormigón. Las cargas permanentes en probetas cargadas por un año o más puede darse una reducción de la resistencia aproximadamente entre el 15 al 25%. Repito, para cargas permanentes en probetas cargadas por un año o más, puede darse una reducción de la resistencia aproximadamente entre un 15 a un 25%. Así, un elemento cargado con una carga constante, digamos del 85%, su resistencia última a la compresión, Fc', puede ser satisfactoria por un cierto tiempo, pero puede fallar después. Fíjense. ¿Qué pasa? Vamos a aplicar esto en el cuadrito. Yo tengo una probeta y esta carga es noval. O sea, es la primera carga que le voy a aplicar a esta probetita. Nunca se le había aplicado ninguna carga. Le aplico esta carga y va a haber una deformación instantánea de 0 a O'. Si la sigo manteniendo esta carga en el tiempo, va a seguir creciendo una flecha, una deformación que se llama deformación diferida. A esta deformación, producto de esta carga que está constante, que es aparte de la deformación instantánea, que va creciendo con el tiempo, se llama fluencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fluencia y retracción? Que la retracción no necesita carga. Por la pérdida de agua se achica el hormigón. Mientras que en este caso, cuando hablamos de fluencia, necesitamos una fuerza constante actuando sobre él. Es como decir, debido a esa fuerza, las moléculas, las partículas, los agregados se van acomodando y al acomodarse se van deformando. Y al final queda una deformación que se llama fluencia.
que se genera poco a poco, no es de golpe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una carga rápida, cargo con P sub 0 en la probeta, esta se deforma de 0 a A. De 0 hasta A. La largo esta carga y no se recupera al 100% de la deformación. Queda un valor remanente, que se llama 0 o prima, este valor simple. O sea, si aplico la fuerza, instantáneamente se deforma de O hasta A. La largo la fuerza, recupera una gran parte, pero queda un valor remanente. Una vez que ya le he cargado esta probeta, a la misma probeta la voy a cargar con una segunda carga. Tal que esta nueva fuerza es menor que esta fuerza P sub 0. La aplico y la dejo ahí un determinado lapso de tiempo, de T1 a T2. Cuando le aplico esta fuerza, se genera una deformación instantánea, BC. Estoy aplicándole ya, después que le he aplicado la carga rápida, la carga noval. Ya una segunda carga, lo hago en un tiempo diferente al anterior, T1, y veo que al aplicar esta fuerza, que es una fuerza menor que este P sub 0, que la fuerza noval, se genera una deformación BC instantáneamente. La mantengo la fuerza constante durante el tiempo. Pasa el tiempo de T1 a T2 y se va deformando esta pieza, esta probetita sola debido a esta carga con el tiempo. Se va deformando, una asíntota, cada vez menos, hasta más tiempo, cada vez menos. Entonces, la diferencia entre esta flecha instantánea, esta deformación instantánea, y esta deformación que ya al final casi se pierde con el tiempo, se llama fluencia. Más o menos se cree 1000 días por lo menos, aunque otros dicen 5 años. Pero cada vez menos. Entonces, esta deformación es lo que nosotros llamamos fluencia, producto de una carga permanente actuando sobre el hormigón. Y yo al final, cuando llega el tiempo T2, la retiro la carga, esta. ¿Qué pasa con la probeta? Recupera el 100% de la flecha, de la carga, de la deformación instantánea. La recupera esta deformación. Y con el tiempo trata de recuperar algo de esta deformación. Ese es más o menos el comportamiento reológico del hormigón con el tiempo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué nos interesa a nosotros conocer de esto? Que el hormigón tiene un problema o dos problemas. Por un lado, tengo el problema de la retracción, que es una disminución de volumen sin carga por pérdida de agua. Y por otro lado, tengo un achicamiento también de las secciones, producto de la fluencia lenta, de la carga permanente actuando sobre una sección a compresión. Porque el hormigón trabaja a compresión, no trabaja a tracción. ¿No? Y esas pretensadas que están comprimidas, ahí la fluencia tiene un gran valor, una gran influencia en esta estructura. Hay que tomar en cuenta esa deformación porque hace que disminuya la fuerza inicial, la fuerza de pretensado. A continuación indicamos factores que afectan la magnitud de la fluencia plástica. 1. Cuanto mayor sea el tiempo de curado previo a las aplicaciones de las cargas, menor será la influencia plástica. 2.
Los hormigones de alta resistencia manifiestan una menor fluencia plástica que los de baja resistencia. 3. La fluencia plástica aumenta con la temperatura. 4. A mayor humedad, menor será el agua de poro libre que pueda escapar del concreto. La fluencia adquiere un valor de casi el doble al 50% de la humedad que al 100%. 5. Los hormigones con mayor porcentaje de pasta, cemento, agua, tienen mayor fluencia plástica, porque es la pasta y no los agregados la que fluye plásticamente. 6. La adición de armaduras, de la colocación de fierro en las zonas de compresión del hormigón, reducen mucho la fluencia plástica. La reparten mejor, ¿no? Esa deformación del fierro la reparten mejor. Resistencia a la tracción del hormigón. La resistencia a la tracción del hormigón varía aproximadamente entre el 8 al 15% de la resistencia a compresión. Aunque la resistencia a la tracción normalmente se desprecia en los cálculos, es sin embargo una propiedad importante que afectan en el tamaño y la extensión de las fisuras que se presentan. La resistencia a la tracción en elementos de concretos tiene un efecto definitivo de reducción de sus deformaciones. La resistencia a la tracción del concreto no varía en proporción directa a la resistencia última de Fc', la compresión. Varía aproximadamente en proporción a la raíz cuadrada. Esta resistencia es muy difícil de medir bajo cargas de tracción directa. Es decir, es difícil hacer una probeta y someter la tracción, porque no se la puede agarrar una probeta de hormigón y someter la tracción. Debido a este problema del agarre en el extremo de la probeta, por ello se han desarrollado dos pruebas que son indirectas para medir la resistencia a la tracción del hormigón. Estas son la prueba del módulo de ruptura y la prueba radial del cilindro, o prueba brasilera. Con base en cientos de pruebas, el código proporciona un módulo de ruptura igual a resistencia a flexotracción del doble de la raíz cuadrada de Fc', entrando y saliendo en kiloohm por centímetro cuadrado. No se puede hacer esto porque es difícil agarrar acá. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica aquí una forma, como si fuera una viguita sin fierro, se pone carga y se obtiene el valor de ruptura. Cuando ya se empieza a romper, a fisurar, va a haber un momento, tenemos la rigidez de esta sección, el momento de inercia de esta sección, la profundidad desde el baricentro a las fibras más traccionadas, y tenemos al final esta resistencia, que es a ruptura, y que vale, después de hacer muchos ensayos, al final vale. La otra prueba es una prueba del método brasilero. Consiste en aplicarle a una probeta cilíndrica una carga lateral lineal. Esta carga lateral lineal produce unas tensiones con esta formulita que generan la tracción, y a través de este ensayo, encontrando esta fuerza que empieza la rotura, se puede saber cuánto es el Fc. Son las dos formas de encontrar el FR, módulo de ruptura o resistencia a la tracción del hormigón, que para nuestro cálculo, en función de la Fc', que es el dato que tenemos
a la mano, viene a ser el doble de la raíz cuadrada de ese valor. O sea, el hormigón tiene una cierta resistencia a la tracción, no es que es cero, tiene un valor que normalmente es despreciable, pero que en definitiva en algunas situaciones es muy importante ese valor. Bien, hormigones de alta resistencia. Vamos a quedar aquí entonces, hormigones de alta resistencia. Concretos reforzados con fibra. Lo podemos terminar de una vez, a ver, terminaremos una vez. Los hormigones cuya resistencia a compresión exceden los 420 se les llama hormigones de alta resistencia. Es decir, hasta 420 kilopon por centímetro cuadrado se puede fabricar hormigones con relativamente facilidad, con cierta facilidad. En nuestro medio usamos hasta 300, más o menos. Ya más los materiales del río ya hay que reforzarlos de otra manera. O sea, chancar las piedras más duras para obtener una resistencia mayor. Estos hormigones tienen otras características excelentes, además de su alta resistencia. Por ejemplo, la permeabilidad baja. La permeabilidad baja que son de tales hormigones los hace mucho más durables con respecto a los diferentes agentes físicos y químicos que pueden actuar sobre ellos y pueden ocasionar que el material se deteriore. Hasta no hace mucho tiempo los ingenieros estructurales consideraban que las compañías de premezclados no podían entregar hormigones con resistencia mucho mayor a los 280. Sin embargo, actualmente estas mismas compañías pueden entregar hormigones con resistencia a la compresión de alrededor hasta 630 kilopon por centímetro cuadrado. Estamos hablando de otras partes, de otros lugares. Han existido situaciones de estructuras que han requerido hormigones de resistencia alrededor de 1400. Esto es fuerte, casi parece un acero dulce. Los hormigones de alta resistencia se pueden obtener fácilmente y se usan aditivos tales como el gas de silicio y superplastificadores. El gas de silicio es un polvo extraordinariamente fino que varía el color de gris a claro o de gris a oscuro, que obtienen hornos de arco eléctrico como un subproducto de la producción de silicio metálico que se encuentra disponible en polvo y líquido, que se adiciona al hormigón entre un 5 al 30% del peso del cemento. Bien, entonces estos hormigones de alta resistencia son más finos, son mucho más resistentes y se logran a través de adicionar silicio. ¿Ya? Como decía en nuestro medio, nosotros podemos llegar hasta un H30. Un H30 es un hormigón de 300 kilopon por centímetro cuadrado. H30 significa 30 megapascales. ¿Ya? Un H21 es un hormigón que nosotros con las piedras, con los agregados de nuestro río, limpiándolo, trabajando con agregados limpios, usando una buena relación agua-cemento, podemos lograr fácilmente un hormigón 210, amasado en la obra inclusive, sin necesidad de fábrica. Bien, de plantas de preparación de concreto. Concretos reforzados con fibras. Esto es lo moderno. Yo pienso que esto va a ser el próximo paso de cambio que se va a obtener de los hormigones. De aquí un poco tiempo posiblemente ya vamos a hablar de otros valores de resistencia concretos reforzados con fibra. Pero actualmente están usando
pero no se los toma en cuenta ya en el cálculo en sí. Con algunas modificaciones yo creo que por aquí está el posible cambio posterior. En años recientes ha habido un gran interés en el uso de hormigones armados reforzados con fibras. Actualmente se lleva a cabo numerosas investigaciones sobre el tema. Las fibras usadas están hechas de acero, plástico, vidrios u otros materiales. Varios experimentos han mostrado que la adición de tales fibras en cantidades convenientes, normalmente hasta del 1 hasta el 2% en volumen, hormigones convencionales, pueden mejorar apreciablemente sus características. La resistencia a compresión de los hormigones reforzados con fibra no son considerablemente mayores. Sin embargo, los hormigones resultantes son considerablemente más firmes y tienen mayor resistencia a la fisuración y al impacto. En otras palabras, mayor resistencia a la tracción. El uso de fibras ha aumentado la versatilidad del concreto a reducir su fragilidad. Podemos darnos cuenta fácilmente que las barras de acero proporcionan refuerzos solo en la dirección de estas, mientras que las fibras, que está ya en la masa del hormigón, que está distribuida en la masa, distribuida de manera aleatoria, proporcionan resistencia adicional en todas las direcciones. Ya lo vuelvo como por decir isótopo al hormigón. El acero es el material más comúnmente usado para fibras. Los concretos resultantes resultan de mayor durabilidad. Se usan sobre todo en pavimentos rígidos, se usa mucho ahora, y en las obras grandes de hormigón armado, para evitar la fisuración, que no se lo toma en cuenta como cálculo. Eso es lo que está faltando. Se lo usa como para mejorar directamente las características del hormigón, pero no se toma en cuenta cuánto le ayuda y cuánto podríamos ahorrar si nosotros tenemos ese material adicional, que no son otra cosa que como agujas y agujitas delgaditas con terminaciones en las puntas de unas 2 pulgadas de acero. Las que más se usan son las de acero. Los concretos reforzados con fibras de acero son muy usados en pavimentos, cascarones delgados y productos precolados, así como en algunas parches y cubiertas. Resumiendo, los hormigones reforzados con fibras son considerablemente mejores que los hormigones normales, ya que el módulo de ruptura por tracción mejora notablemente y la fisuración de igual manera disminuye. Bien, entonces el tema de los hormigones con fibra es que todavía no se lo está tomando en cuenta en los cálculos. Están eso, los ensayos están ahorita efectuándose. ¿Qué significa? Digamos, yo tengo una viga acá y meto yo ese elementito de acero, más o menos así, 5 centímetros, digamos que sea, y aquí tendrá 1 centímetro más o menos, y es delgadito, digamos, su diámetro será de menos de 1 milímetro, acero fino. Entonces todo eso está aleatoriamente colocado aquí en el hormigón. Entonces eso, cuando ya viene la fisuración, está cosiendo. Ya hay un fierrito que está cosiendo esa fisura, que no es lo mismo que no haya nada. Y esta fisura disminuye fuertemente. Eso es lo que no se ha todavía investigado. ¿Cuánto podemos ahorrar, no? O cuál es la gran ventaja
que se manifiesta en ahorro, ¿no?, de material que se produce al usar este hormigón con fibra. Bien, jóvenes, llegó el tiempo, vamos a tomar la lista y nos vamos.